objetos, sujetos, exenciones, los tipos de ganancia de cada categoría, las deducciones que se permiten. Hasta ahí llegamos a la ganancia neta de cada categoría. Ganancia o resultado. Que dijimos que si nos da quebranto, primero lo compensamos entre las categorías y si nos sigue quedando quebranto lo podemos trasladar. Salvo los quebrantos específicos compensables únicamente con rentas del mismo tipo. Una vez que llegamos hasta ahí en el esquema de liquidación, tendríamos lo que podemos llamar el resultado neto total de todas las categorías. En el esquemita que les ha subido, les presentó Magalí, está el esquema de liquidación. A partir de ahí, tenemos dos grandes grupos de deducciones. Por un lado, las deducciones generales y por otro lado, las deducciones personales. Deducciones generales, artículo 85, deducciones personales, artículo 30. No más 30. Era 30. Ahora no te digo. Ah, no, está bien, 30, no dije nada. Bien. Vamos con las deducciones generales. Primero quiero que entiendan la diferenciación que hay entre las deducciones que hacíamos en cada categoría y estas deducciones generales que vamos a hablar ahora. En cada categoría nosotros podíamos deducir como criterio general las deducciones necesarias para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. ¿De acuerdo? A diferencia de eso, la ley después nos permite deducir estas deducciones generales que no guardan relación con la ganancia grabada. Esa es la diferencia fundamental entre las deducciones de cada categoría y las deducciones generales. El primer inciso del artículo 85 nos habla que podemos deducir los intereses de deudas. Los intereses de deuda, sus actualizaciones y todos los gastos necesarios para obtenerla. Ahora bien, ¿qué pasa con el caso Profe, de... perdón. ¿Cómo? Perdón. Hay gente en la sala de espera, sí. No, le quería preguntar, cuando dice intereses de deuda, ¿cualquier tipo de deuda que yo haya tomado? Ahí vamos. Ah, Para las perdón. personas humanas hay una limitación que nos dice que van a ser en función de la afectación patrimonial que hagamos de esas deudas. ¿Eso qué significa? Que se podrán deducir, dice, cuando pueda demostrarse que se originen en deudas contraídas para adquisición de bienes que producen ganancias. ¿Tá? Si yo me saco un préstamo para irme de viaje, por ejemplo, no es un interés deducible. ¿Por qué? Porque no guarda, no cumple el principio de afectación patrimonial. O sea, para las personas humanas se requiere que esa deuda haya sido contraída para bienes que produzcan ganancias. Con una excepción a esto que les digo, que nos permiten deducir las deudas los intereses de deuda, ¿no? Contraídos para créditos hipotecarios para la adquisición de casa-habitación, hasta un tope de 20.000 pesos. Obviamente este tope quedó desactualizado, pero está por ley sin régimen de actualización. A ver, si saco un préstamo hipotecario para comprarme un departamento en Mar del Plata, no.
Si saco un préstamo hipotecario para comprarme mi casa habitación, puedo deducir los intereses pagados durante el año hasta un monto de 20.000 pesos. Una cosa que no les dije al principio es que todas estas deducciones personales que vamos a generales que vamos a hablar se imputan por el criterio de lo percibido, ¿tá? O sea que tienen que estar pagadas en el curso del ejercicio fiscal. Ahora hay algo que, si bien no está en este artículo, está en el artículo de exenciones, el último párrafo, lo que está ahí, sí, el anteúltimo párrafo. ¿Recuerdan ustedes que nosotros habíamos en exenciones, bueno, no sé si lo recuerdan, pero en el inciso H de exenciones, decíamos que estaban Profe, ¿qué artículo es el de exenciones? 26. Gracias. Entonces, en el artículo 26, anteúltimo párrafo, nos dice que cuando había, recuerden, el H eran las exenciones de intereses de plazos fijos, no todos, los que estaban en moneda nacional, en instituciones del país, ¿recuerdan eso? Bien. Si yo tengo esos intereses exentos, que la ley los llama intereses activos, y por otro lado tengo estos intereses pasivos del artículo 85, es decir, intereses de préstamos deducibles, me dice la ley que la exención se limita a la compensación que yo haga de esos intereses activos contra esos intereses pasivos. ¿Ah? Supongamos, tengo 1.500, digo cualquier cifra, 1.500 pesos de intereses ganados de plazo fijo, que están exentos. Y por otro lado, tengo 1.000 pesos de intereses pagados por un crédito que cumple el principio de afectación patrimonial. No es que voy a decir, bueno, los 1.200 están exentos y deduzco los 1.000, sino que compenso los 1.200 con los 1.000 y va a estar exento esa diferencia. ¿Ah? Si fuera la inversa, que yo tengo más intereses pasivos que intereses activos, los tomo como deducción general. Profe, discúlpame que te moleste. Hay un Sí. compañero en sala de espera. Oh, es que no miro, no sé cómo hago para correr eso más abajo. No hay problema. Gracias. Gracias. ¿Entendieron esto? O sea, las personas humanas pueden deducir los intereses de deuda siempre que se cumpla el principio de afectación patrimonial. Principio que no es requerido para créditos hipotecarios de casa-habitación. Y cuando coexistan intereses activos con intereses pasivos, lo exento es la compensación de ambos, y si el pasivo supera el activo es deducible. Después también ahí hay un tema de los intereses con respecto a los sujetos del artículo 3 de la ley, que después lo vamos a ver más específicamente. Siguiendo con las deducciones generales del 85, tenemos en el inciso B, se puede deducir los seguros para caso de muerte y los seguros mixtos, hasta un tope que me da la ley, que quedó totalmente desactualizado, porque el tope era 996,23.
Y para el periodo fiscal era en el 2018. Se lo fijan anualmente y para el 2022 quedó después, no importa, pues están las tablas, 42.900 y pico para seguros de caso de muerte. Y seguros mixtos. Y si hubiera excedentes no deducibles, supónganse que pagué durante el año 50.000 pesos, la diferencia entre los 50, bueno, 50 muy poquito, pagué 62.900. Esos 20.000 pesos de excedente que no pude deducir, los puedo trasladar al año siguiente. Al año siguiente diré, lo que no deduje del año anterior, vuelvo a comparar con lo que pagué en el año y vuelvo a comparar con el tope. Inciso C. Donaciones. ¿A quiénes? Al Fisco Nacional, Provincial y Municipal. Al Fondo Partidario Permanente. A los partidos políticos reconocidos para el caso de campañas electorales y a las instituciones que están exentas del inciso E del artículo 26, que son las que realicen actividades de asistencia social, las de investigación científica y tecnológica, las de investigación sobre cuestiones económicas y las actividades educativas. Esas donaciones son deducibles hasta un 5% de la ganancia neta. Ahora bien, dos cosas acá. Para que sea deducible hay un régimen, una resolución de la FIP, que yo tengo que, las donaciones no puedo decir que doné y nada más. Tienen que estar debidamente comprobadas, tienen que haber sido hechas mediante transferencias, algún medio de pago comprobable, y tienen que ser informadas a través de un aplicativo que es el régimen de donaciones, justamente, y además la entidad a la que dono tiene que estar registrada como entidad exenta. Es decir, vamos al revés. Cualquier entidad que goce de exención tiene que no es que es automático, tiene que solicitarle a la FIP, presentar toda la documentación, la FIP le otorga el carácter de entidad exenta y la incluye en un registro. Quiere decir que si vamos a donar, nosotros tenemos que primero corroborar que esté exenta, cumplir con los medios de pago y cumplir con el régimen de información. Además, cuando ahí la ley les dice que tienen un tope del 5% de la ganancia neta, es de la ganancia neta, que dijimos de todas las categorías, menos el resto de las deducciones generales. Quiere decir que esta y otras que vamos a ver, que tienen un tope de la ganancia neta, las dejamos para lo último. Es decir, agarramos la ganancia de todas las categorías, restamos las deducciones generales que no tienen tope, sacamos un subtotal y sobre ese subtotal tenemos que calcular en el caso de donaciones ese 5% para ver cuál es el tope y compararlo con lo que donamos. Teníamos el tope del 5% de esa ganancia contra lo que doné, de los dos voy a tomar el menor, ¿no? Obviamente.
Y en ese último inciso de donaciones, con la última reforma, se incorporó un último párrafo que fíjense lo llamativo que es. Dice que en el caso de donaciones al fondo partidario permanente o a los partidos políticos reconocidos, incluyendo las que se hagan en campañas electorales, el límite para la deducción debe calcularse en forma autónoma respecto del resto de las donaciones. O sea que como que de todo lo que doné, si lo doné al partido político y le doné a una institución de beneficencia, es como que hago los topes en forma independiente. Inciso B. Bueno, fíjense Profe, que... le hago una consulta. Sí, En caso de que haga una donación para ambas cuestiones, para el fondo del partido permanente y para partidos políticos, ¿es el 5% para cada uno de esos o el 5% para fondo partidario y partidos políticos inclusive? no, forma independiente para cada grupo de donación, digamos. Sería 5% para partidos políticos, 5% para el fondo partidario y el 5% para el resto. Para el resto. Perfecto, gracias. 5% del fondo partidario es excluido del resto. Bien, perfecto, gracias. Por eso digo lo llamativo del artículo, ¿no? El inciso que incorporaron. Ah, no es un inciso, es un agregado al inciso del artículo 85. Fíjense que lo que yo les decía al principio, las características de estas deducciones, que no guardan relación con la actividad, no son necesarias para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Una donación no es necesaria. Sin embargo, la ley me las permite deducir. Un seguro de retiro tampoco es necesario. Inciso D. Son los aportes jubilatorios, para resumírselo. Los aportes jubilatorios, pensiones, las pensiones y demás, ¿no? Inciso E. Amortización de bienes inmateriales. Ya dijimos el otro día que puedo deducir en la medida que tengan un plazo de duración limitado. Patentes, concesiones y activos similares. Inciso F. Acá se refiere a hay dos cuestiones. Es el tema de aportes para obras sociales. En principio puede deducir los aportes a obras sociales correspondientes al contribuyente y a todos aquellos que tengan el carácter de cargas de familia para el contribuyente. Después vamos a ver cuándo tiene el carácter de carga de familia. Y es como que yo se los separaría en dos ítems. Por un lado, los aportes obligatorios. Por ejemplo, si trabajo en relación de dependencia, me descuentan obligatoriamente para la obra social. Esos son totalmente deducibles. Ahora, los aportes voluntarios a obras sociales, ejemplo, me contrato una prepaga, son también deducibles, pero con un tope. ¿Cuál es el tope? El 5% de la ganancia neta que hablábamos hoy. O sea que esta es otra de las deducciones que dejo para el final.
El inciso G se refiere a todo lo que es gastos médicos. Gastos médicos de hospitalización en clínicas, traslados y demás. También para el contribuyente y para los que revistan el carácter de carga de familia. Profe, consulta. Ahí en Sí. gastos médicos no entran los gastos de farmacia y eso, ¿no? No. Ah, ok. Entran en la medida que estés hospitalizado. Ah, bien, gracias. Y no son honorarios médicos, kinesiólogos, profesionales de la salud, digamos. Ahora bien, esto que hablamos de honorarios médicos, tienen como si fueran dos topes. Para empezar, tengo que tener la factura que me avale el gasto, ¿no? Y puedo computarme el 40% de lo facturado hasta el 5% de la ganancia neta que hablábamos hoy. Profe, Sí. una consulta. Ese 5% de la ganancia neta, ¿se ve modificado por cada una de esas deducciones que hacemos tomando en cuenta el 5% de la ganancia neta? ¿O No, lo calculamos y para todos es el mismo? para todos es el mismo. Perfecto. Es la misma ganancia neta, digamos. Arranco de la ganancia de la categoría y le voy a restar los intereses de deuda, que no tienen relación con la ganancia. Le voy a restar los seguros de vida, le voy a restar los aportes jubilatorios, obligatorios. No sé, se me escapa alguno más. Subtotal, ganancia neta, subtotal. Ahí calculo el 5% para el tope de donaciones, honorarios médicos y obra social voluntaria. Perfecto. Gracias. No, pues nada. ¿Está claro para el resto? ¿Sí? ¿Sin dudas? Sí, profe. No los veo, no me contestan, así que no sé si están. Inciso, ya me perdí. Iba por el FG, inciso H. Alquiler de inmuebles para casa-habitación. Lo puedo deducir siempre y cuando no sea titular de otro inmueble. ¿Está? Obviamente, ¿qué dijo la ley? No sea cosa que yo les permita una deducción por alquiler de casa-habitación y vos tu real inmueble lo estás alquilando por otro lado. Entonces, puedo deducir lo pagado por alquileres de casa-habitación siempre y cuando no tenga otro inmueble, con un tope del 40% de lo pagado, y hasta el límite ustedes pongan del mínimo no imponible, que ahora vamos a ver qué es. La ley dice hasta el límite de lo que corresponda del inciso A del artículo 30. El inciso A del artículo 30 es el mínimo no imponible. Un tema que también está ahí es qué pasa si fueran varios condóminos los que alquilan. Somos 3 personas que alquilamos un inmueble. El tope en conjunto es el 40% del mínimo no imponible. A ver, es el 40% de lo pagado hasta el límite del mínimo no imponible, pero en conjunto de todos los locatarios.
Inciso I. El inciso I es un inciso que va y viene en la legislación. No sacan, lo ponen, lo sacan, lo ponen, que es los aportes a los seguros de retiro privados. Que tiene un tope para el año 22, que no me acuerdo cuánto. No, no lo tengo. Ya va a aparecer. A ver. Así lo tengo. No, no lo tengo. Bueno, después lo buscamos. Bueno, seguros de retiro que están administrados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no? Y un inciso que es novedoso en la legislación, que rigió a partir del año 2022, es la deducción por servicios educativos. Servicios con fines educativos, ¿no? Y ello incluye las herramientas destinadas a fines educativos. ¿Esto quién lo puede deducir? Por empezar, lo puede deducir el que tenga la responsabilidad parental que habla el Código Civil, que puede estar a cargo de uno o de los dos. O sea que uno de los cónyuges puede deducir el 100% o pueden repartirse quien lo deduce. La condición es que los gastos que demanden sean para aquellos que para el contribuyente sean cargas de familia. Que vamos a ver después, que son para los hijos menores de 18 años o aquellos incapacitados para el trabajo, sin límite de edad. Y se extiende hasta los 24 años esta deducción, ¿no? La de gastos educativos. Cuando se cursen estudios regulares, profesionales, de un arte u oficio. Después la reglamentación se encarga de definir qué son gastos con fines educativos y qué herramientas son las deducibles con fines educativos. Y ahí van a ver qué es lo que se pague a instituciones de enseñanza de planes oficiales, y eso está en el artículo 204 de la 204.1 de la reglamentación. Los posgrados, los servicios de refrigerio que se brinden en el mismo establecimiento educativo, las clases particulares, y como herramientas se refiere a guardapolvos y útiles escolares. Guardapolvos o uniformes y útiles escolares. ¿Cuánto puede deducir? Hasta el 40% de la ganancia no imponible. ¿Qué artículo del decreto, profe? 204.1. Gracias. No, por nada. Profesora, perdón, cuando usted mencionaba recién posgrados, ¿es solamente de hijos o del sujeto impuesto también? No, de hijos. Ok, gracias. Pues la condición para la deducibilidad es que sea carga de familia. Por eso es, hasta los 18 años
y después se extiende a los 24, entonces ahí puedes enganchar un posgrado, porque a los 18 años es secundario. Bueno, esta es la primera vez que en lo que es el impuesto a las ganancias se habla de este tipo de deducción, que obviamente avala, volvemos otra vez, al criterio de que no guarda relación con la obtención de ganancias, ¿no? Y después hay otra deducción que no está en el artículo 85, pero es una deducción general dispuesta por una ley específica, que es la de servicio doméstico. Mejor dicho, actualmente servicio de casas particulares, no se llama más servicio doméstico. Entonces, ¿qué se puede deducir? Lo pagado al trabajador de casa particular, más los aportes y contribuciones que se hayan efectuado. Y acá el máximo es el mínimo no imponible, hasta el monto del mínimo no imponible. Por supuesto, tengo que tener los comprobantes de pago que avalen el pago al trabajador del servicio doméstico y el de aportes y contribuciones. De todos modos, el servicio de casas particulares hay que denunciarlo como si fuera un empleador a través de la página de la AFIP. Así que está registrado ahí, a través de la página se genera el comprobante de pago de los aportes y contribuciones que van a depender de la cantidad de horas semanales que se trabajen. Aportes, contribuciones, RT, y también ahí mismo se puede generar el recibo de sueldo del personal de casas particulares. Bien. Estas son todas las deducciones generales. Hasta acá, seguimos, que yo podía tener ganancias. Ah, no, me faltó una, que no está en las deducciones generales, que son los gastos de sepelio. Están en el artículo veintitanto. Que no me acuerdo tanto. 19, bueno, 19. 29, perdón. 29, bueno. Sí, 29, 30, 30, ¿no? No, el 30 es el de 29. en deducciones personales. 29, a ver. Ah, está, sí, 29. Bien. Gasto de sepelio. ¿Del contribuyente o de las personas que estén a cargo del contribuyente? Ustedes leen la ley, fija un monto que es actualizable, que les digo cuánto está ahora. No se rían, con lo que les voy a decir. 9.96. 996,23. ¿Eh? 996 pesos con 23 centavos. Ah, bueno. Puedo deducir por cada uno de los familiares que estén a cargo del contribuyente y que fallezcan. ¿Qué hago con 996,23? Creo que no pago Ni las flores, profe, ni las flores. El café no paga. Sí, bueno, sí, exactamente. Creo que ni un frasco de café alcanzo a comprar con 996,23. Así que es un chiste. Bueno, pero estas son las irregularidades que encontramos y que a nadie evidentemente se pone a mirarlo. En realidad, ustedes piensen que el impuesto a las ganancias se creó en el año 30, por allá, y de ahí empiezan a modificarse, y después con todos los vaivenes políticos se crean exenciones, se sacan exenciones, para fomentar, qué sé yo, los plazos fijos estuvieron exentos en un momento en su totalidad, después tuvieron grabado, ahora vuelven a estar exentos.
Los seguros de retiro eran deducibles, fueron no deducibles, vuelven a ser deducibles. Bueno, así somos los argentinos. En realidad se requeriría una reforma integral impositiva, pero bueno. Había proyectos, o hay proyectos, pero nunca se llevan a cabo. Bueno, hasta acá, con todas estas deducciones generales y los gastos de sepelio, ahí puedo tener ganancia o puedo tener quebranto, ¿no? De nuevo. Iré compensando y si tengo quebrantos de años anteriores. Ahora viene el grupo, digamos, lo que sigo restando para poder llegar a liquidar y tener lo que es la base imponible para aplicar el impuesto, son las deducciones personales. Y acá, conceptualmente, ustedes vieron que el impuesto a las ganancias se encabeza a las personas humanas, decimos que es un impuesto de tipo personal. Cuando hablamos si es un impuesto real o personal, la clasificación, es un impuesto de tipo personal, que tiene en cuenta la calidad del contribuyente. ¿tá? Y ahí vienen estas deducciones. Ahora bien, ¿cuáles son los tres grupos son tres tipos de deducciones? El mínimo no imponible, o ganancia no imponible, que es la parte de toda esta ganancia que llegamos hasta acá, que nos dice el legislador, bueno, de eso, una parte yo considero que usted necesitó para solventarse y vivir, por lo tanto, sobre esa parte no me pague impuesto. Es un mínimo, por eso se le dice mínimo no imponible, o ganancia no imponible. Ganancia no alcanzada por el impuesto, eso quiere decir. Es la parte que el legislador entiende que el contribuyente necesitó para sustentarse y por lo tanto no tiene que tributar el impuesto. Esa ganancia no imponible es un monto anual y que puede ser reducida en la medida en que se obtengan ganancias de fuente argentina y que el sujeto sea residente en el país. Acá cuando hablamos de residencia para las deducciones personales, no es el concepto de residencia que usábamos para determinar si el sujeto era o no residente y pagaba por ganancias de fuente argentina, de fuente extranjera. Acá, para deducciones personales, tiene que haber permanecido 6 meses en el país. O sea, estar 6 meses lo habilita a computar el mínimo no imponible, en su totalidad. ¿tá? 8 meses, 9 meses, 10 meses o 12. El mínimo no imponible, bueno, siempre fueron muy bajos los mínimos no imponibles. Se fueron reestructurando, ahora fueron muy bajos porque no se actualizaban. Ahora la ley fijó mecanismo de actualización anual a través del índice de actualización de salarios, RIPE creo que se llama, no me acuerdo. Y el mínimo no imponible para el año 22, pero pierdo los papeles ya. A ver, ya no me lo acuerdo yo tampoco. Es de, no se rían, anual 252.564,84. O sea que si eso lo divido por 12, me da 21.000 pesos mensuales. Para vivir, por todo concepto, ¿no? ¿Alguno de ustedes vive con 20.000 pesos mensuales? Bien. Eso para un señor soltero. Y ahora, ese señor tiene cargas de familia. ¿Qué se entiende por cargas de familia? Cónyuge conviviente.
Cuando hablamos de conviviente, bueno, nos dice que tiene que estar unión convivencial, y si no hay que implique un proyecto de vida en común, bla, 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 que tiene que estar documentado, no así que vivimos, entonces educo al cónyuge, al conviviente. Una constancia de un acta de inscripción en el registro. O sea que quedan escrachados igual que si se casaron con el acta convivencial. Bueno, el cónyuge, por supuesto, tiene que tener ingresos inferiores al mínimo no imponible para poderlo deducir. Y cuando dice ingresos inferiores al mínimo no imponible, es ingreso por cualquier concepto, no los ingresos grabados por el impuesto a la ganancia. Porque si ganó en el año más la mujer más de 252.000 pesos, no puedo tomarme ninguna deducción. Profe, ¿y sigue siendo ese número hoy en día? O sea, ¿tiene que ganar menos de 21.000 pesos mensuales? Del año 22 ahora aumentó para el 23, pero no me acuerdo cuánto está para el 23. Pero para el año 2, porque aumenta anualmente. Voy a hacer la declaración jurada de alguien del año 2022 y el mínimo imponible que voy a tomar son esos 252.000 pesos. Y por la cónyuge, supongamos que la cónyuge no trabaje y no ganó nada, puedo deducirme 235.000 y pico de pesos. O sea que parece que mantener a la cónyuge sale menos que mantenerse uno mismo, qué sé yo. Esos son mis comentarios. Eso al margen, off the record. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo menos? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hacen entre...? Y bueno, no sé, es una apreciación. Una locura. Bueno, el cónyuge puede deducir de la ganancia 235.000 pesos. Preguntale al que legisló, qué sé yo. Porque, a ver cuántas mujeres seremos acá. ¿Somos más que varones? La revolución femenina vamos a hacer acá. ¿Cómo no nos discriminan con...? Bueno, después, hijos. También, el hijo lo mismo, no tiene que ganar menos, digamos, todas las condiciones de carga de familia no tienen que ganar menos del mínimo imponible para poder ser deducidos y tienen que residir en el país por los 6 meses, ¿no? Bueno, hijos hasta los 18 años, esto lo bajaron, antes era hasta los 24, ahora parece que a los 18 años hay que dar el raje, y díganme ustedes, ¿quién a partir de los 18 años se mantiene solo? Bueno. El límite de edad no es computable para un hijo discapacitado. Bueno, sería, ¿no? Entonces, y les digo, por ejemplo, el hijo común, hijo, 118.742 pesos al año. El hijo discapacitado para el trabajo, sin límite de edad, es mayor, 237.000 pesos. Bueno, acá pasaba lo mismo que con lo que le dije hoy de los gastos de educación. ¿Quién puede deducirlo? Antes la ley, antes del 1 de enero de 2018, decía él o los parientes más cercanos. Eso se modificó ahora. Y dice que puede ser computada por el que posea la responsabilidad parental. O sea que lo puede deducir el 100% uno de los, o lo puede deducir en distintas proporciones. Obviamente, si ustedes están generando una declaración jurada de ambos cónyuges,
tendrán que evaluar a quién le conviene más deducirlo, ¿no? Porque después de todo esto llegamos a calcular el impuesto. Entonces, depende cuántos ingresos tenga cada uno, esto es un off the record también, porque en realidad sería aquel que solventa, pero si lo solventan entre los dos y no tenemos un parámetro, podemos como asesores decir, bueno, mira, te conviene decirlo a vos, flaco, porque ganas más, entonces vas a pagar menos impuestos si deducís el 100% de tu hijo, que si se lo pongo a tu señora. O reparto un poco de impuestos. Comentarios al margen. Bueno, hijos. Bueno, por supuesto que cuando el hijo tenemos que tener el CUI, cuando hacemos la declaración jurada y lo presentamos a través de la FIP, nombre, apellido, edad, número de CUI y toda la bola. Hijos. Ahora viene un temita que es el inciso C, el artículo 33, inciso A, mínimo disponible, B, cargas de familia. Se volaron otras cargas de familia que había en su momento, porque antes se podía deducir a otro tipo de familia, por ejemplo a los padres, se permitía deducir. Los padres, se tomaba una deducción por mantenimiento de los padres, ¿no? Que podía decir a los padres. Bueno, se eliminó a partir del 1 de enero de 2018. Imagínense que esto implica un mayor pago de impuestos, ¿no? O sea, eliminar deducciones lleva a una base más alta. Y el inciso C es lo que llamamos la deducción especial. Y acá tenemos, dentro del inciso C, que hicieron un lío bárbaro, tenemos 1, 2, 3, como 4 tipos de deducciones. La deducción especial común, vamos a decirle así, o simple, la deducción especial simple. A ver qué quiero mostrarles en la tabla. Esa deducción especial simple la puedo hacer para las ganancias de tercera o cuarta categoría, hasta el límite de la ganancia. Siempre que se abonen los aportes que correspondan como trabajador independiente o como autónomo, digamos. Y después, si vamos al decreto, me dice, no solo que estén pagos, me dice que tienen que estar pagos todo el año antes del vencimiento de la declaración jurada. Y que además tengo que estar abonando lo que realmente corresponde a mi categoría. O sea que si yo me categoricé malamente y pagué de menos, no me puedo computar la deducción especial. Bueno, esa es la deducción especial simple. Por supuesto, cuando hablamos de la deducción especial, nunca puede superar la ganancia de la categoría por la cual me permiten hacer la deducción especial, ¿no? Después, ¿qué pasa? Si soy trabajador en relación de dependencia, tengo una deducción especial incrementada.
Y para las nuevas profesiones y nuevos emprendedores, hay otro monto que se incrementa de la básica que dijimos o simple, se incrementa en 3,8 veces. Entonces tenemos, vamos de nuevo, la simple, que para el año 2022 es 883.976 pesos. Acá tiene un poco de más color. Cuando sumamos la ganancia no imponible y la deducción especial, estamos un poco mejor. Pero si yo obtengo, por ejemplo, ganancias de primera categoría, digo de la renta de alquileres, no puedo computar una deducción especial. La deducción especial es únicamente para actividades profesionales y de comercio. La simple, profesionales, actividades de cuarta. La simple es para, por ejemplo, profesionales, y cuando trabajo en relación de dependencia o jubilaciones y pensiones, ahí tengo la deducción especial incrementada. Y la que es 1.200.000. Y para los nuevos profesionales, que es hasta los 3 años, en la simple incrementada le quedan 1.010.000 pesos. Bueno, pero los valores no importan. Lo que ustedes tienen que saber que tengo una simple, una incrementada para sueldos en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, la de nuevos emprendedores, y después crearon otra más, que metieron ahí, otra historia, que es para los jubilados. Entonces, ¿qué dijeron? Que es un monto equivalente a esperen que les diga, el salario mínimo, pero no me acuerdo cuántas veces. Jubilados, ahí está. 8 veces la suma de los saberes mínimos. Y eso reemplazaría al mínimo imponible en la deducción especial. Entonces, ¿qué dijeron? O deduce eso, o si la otra es mayor, deduce el otro. Depende cómo se actualice el valor. Para el año 2022, la de jubilados, a ver, la tenemos. No la tengo. 3.500.000. Ahí se puede optar por una o por otra según cuál convenga. Claro, exactamente. Ahora, esta que crearon para jubilados es en la medida que ese jubilado no tribute impuesto a los bienes personales, salvo que tribute impuesto a los bienes personales únicamente por su casa habitación. O cuando vamos bienes personales, vamos a ver. O sea que si yo tengo varias casas de propiedad y tributo bienes personales y estoy jubilada, olvídate de esta deducción. Tengo el mínimo imponible y a lo sumo puedo llegar a tener la deducción especial si tengo rentas de cuarto. Bueno, ¿entendieron esto más allá de los valores? Deducciones personales, mínimo imponible. Carga de familia, deducción especial. Un tema que me comí con las deducciones de cargas de familia es que son proporcionales al periodo que tiene a cargo, que está a cargo el contribuyente. Ejemplo, que nació un hijo en el mes de junio, no va a computar el 100% de la deducción por hijo. Va a dividirlo por 12, multiplicarlo por los 6 meses que estuvo a cargo. No, en este caso 7, no, 6.
No, 7, porque se computa todo el mes en que el hecho ocurra, dice la ley. O el señor se casó en la mitad del año, no deduce, que no toma la elección por cónyuge si correspondiese por todo el año, sino por el periodo que estuvo a cargo. Lo mismo al revés, ¿no? Si fallece el cónyuge, voy a tomarlo hasta el momento del fallecimiento. Pero esto me parece que lo vieron cuando vieron el tema de sucesiones indivisas en un práctico. Porque el mismo concepto es para la sucesión indivisa. Si Juan Pérez fallece y después está la sucesión indivisa de Juan Pérez, las deducciones por carga de familia que tenía Juan Pérez va a ser hasta el momento del fallecimiento. ¿Tá? Bien. ¿Alguna duda con esto? Genéricamente, ¿no? Obviamente después en la ley, ni en los prácticos y demás. Pero en principio están entendiendo. Cri, no escucho Todo bien, nada. profe. Sí. Bueno. Un tema. Estas deducciones personales nunca pueden generar quebranto. ¿Vamos? O sea que si yo venía, liquidación, deducciones generales, X plata, y después tengo las deducciones personales, X plata, y me supera la ganancia neta, no me va a generar un quebranto. ¿Por qué? Primero porque lo dice la ley, pero además porque a lo que yo quiero llegar es a lo que se llama ganancia neta sujeta a impuesto. Ganancia neta, menos deducciones generales, menos deducciones personales. Ganancia neta sujeta a impuesto. Esa ganancia neta sujeta a impuesto, que es lo que llamamos la base imponible del impuesto para personas humanas, nunca puede ser negativa. ¿Tá? O sea que si en un examen llegan a poner ahí un número negativo, aunque tengan el 100% bien, si yo corrigiera la parte práctica, tienen mata cero. ¿Tá? Porque implica que no están entendiendo conceptualmente lo que es el esquema de liquidación y el concepto de lo que es la ganancia neta sujeta a impuestos. Ahí, profe, iría a 0, ¿o no? Cero, ganancia neta sujeta a impuestos, cero. Ahora bien, quiere decir que ahora nosotros llegamos, yo no sé si recuerdan, cuando hablábamos de la estructura de un impuesto, que entre las cosas que tiene que tener es la definición de la base imponible. Bueno, todo esto que hablamos es para llegar a la base imponible, sobre la cual aplicar el impuesto. ¿Cuál es el impuesto en cabeza de personas humanas? Dijimos que es un impuesto global, por eso sumamos todas las rentas, salvo el impuesto cedular, que ahora vamos a hablar, y es un impuesto de tipo progresivo. ¿Qué significa esto? A mayor ganancia, mayor impuesto. Entonces, si ustedes, ¿dónde está cuánto pago? En el artículo 90, era 90, creo que es 94. Artículo 94, tienen, no se guíen por esa, ¿no? Pero vamos, si tienen ahí la ley, no sé qué texto tienen, con qué tabla, pero independientemente de los números que tengan, porque esas tablas también se actualizan, van a ver que arrancan por tramos. Entonces, supongamos, hasta, yo les voy a leer la del año 22. Hasta 97.200 y moneditas de pesos, de 0 hasta 97.000 pesos, la tasa que voy a aplicar es un 5% sobre esa ganancia neta sujeta a impuestos.
A partir de ahí, si ustedes miran la tabla, tienen porcentajes progresivos, pero por cada tramo, hasta llegar a la tasa máxima de 35, pero por cada tramo. Quiere decir que si yo gano más de los 97, y en el caso del segundo tramo es hasta 194.000, voy a pagar el 9% del excedente del primer tramo, porque el primer tramo va al 5, la segunda parte va a un 9, y así sucesivamente hasta llegar al tope máximo de 1,5 millones, que a partir de ahí es siempre el 35% del excedente. De todos modos, tiene una tabla simplificada para poder calcular el impuesto, y lo van a ver en los prácticos. Pero para que lo entiendan conceptualmente, cuando decimos progresivo, no es que es un porcentaje directo sobre el total de la ganancia neta sujeta a impuestos, es por tramos. Hasta un monto, un porcentaje. Lo que excede ese otro tramo, otro porcentaje. Y es como que voy sumando cada tramito. De todos modos, no es que tengo que ir sumando cada tramito para calcularlo, ¿no? Hay una tabla simplificada. Ahí llego al impuesto determinado. Y a ese impuesto determinado le voy a restar los anticipos, retenciones, percepciones y pagos a cuenta que haya tenido durante el año. Ejemplo, retenciones. Bueno, anticipos, lo vamos a ver en detalle, pero una vez que yo presenté y pagué la declaración jurada de un año, para las personas humanas se pagan 5 anticipos al año, en los meses pares. O sea, la declaración jurada de una persona humana vence en junio. Empiezo a pagar anticipos, meses pares, agosto, octubre, diciembre, febrero, abril, y después en junio pago el saldo de la declaración jurada. O sea que siempre, cada 2 meses, estoy pagando, anticipando el impuesto, que después me lo descuento al confeccionar la declaración jurada. Eso, conceptualmente, son los anticipos. Las retenciones son cuando me pagan una ganancia grabada, hay todo un régimen de que el que me paga me tiene que retener. Por ejemplo, me pagan honorarios profesionales, si superan determinado monto, me retiene una parte, y eso me lo tomo a cuenta de mi impuesto en la declaración jurada. Me pagan alquileres, depende del monto, también. El que me paga me tiene que retener. Ingresarlo era la FI por anticipado, digamos, y yo después me lo tomo a cuenta en la liquidación del impuesto. Esas son las retenciones. Hay todo un régimen, que es la RG 830, donde especifica los conceptos que tienen retención, los montos sobre los cuales retener, y los que me pagan tienen que actuar sí o sí como agente de retención. Porque si no lo hicieran, tienen 2 consecuencias. Por empezar, el agente de retención es responsable. O sea que si no me pagó y no me retuvo, la FIP se lo va a reclamar a él. Y la segunda consecuencia, está en un artículo de la Ley de Ganancias, es que teóricamente la AFIP me puede impugnar el gasto, si no actué como agente de retención. Artículo 42 y artículo 43. El 43 me explica lo que les estoy diciendo. Habilita a que la AFIP disponga de regímenes, dice, de retención en la fuente. O sea, regímenes de retención al momento del pago. Y el artículo 43 es el que me dice que cuando el contribuyente no dé cumplimiento a la obligación de retener, la AFIP podrá, dice,
impugnar el gasto efectuado por este. El podrá es puede, ¿no? Puede. O sea que si tengo una verificación y supongamos, me controla los gastos y ve que no le retuve a un profesional o a varios y no le efectué la retención. Primero me va a cobrar a mí la retención. 2, me va a querer impugnar el gasto. Me lo va a impugnar. ¿Qué puedo hacer yo en defensa? Ver si ese contribuyente al cual le pagó el impuesto, entonces yo me eximo de pagarlo frente a la verificación. Porque en teoría, la resolución 830, que aplica lo que dice la ley, que digamos, la 830 lo hace en función de las facultades que le delegó este artículo 40. Dice que si el que me paga no me retuvo, yo tengo la obligación de autorretenerme e ingresar la retención. Entonces, el agente de retención no me retuvo. Yo tendría la obligación de autorretenerme. Si agente de retención lo verifican y dice, uy, no retuviste, te la quiero cobrar y además te impugno el gasto, como defensa yo puedo agarrar a este y decirle, che, ¿hiciste la autorretención? Si me dice que sí, zafé. Si me dice que no, soné. Salvo que sea de un periodo anterior y este buen señor haya declarado los ingresos, pagado el impuesto, entonces yo tendré la defensa que el impuesto está ingresado y a lo sumo me cobrarán los intereses por no haber retenido. ¿Ah? Obviamente todo esto para recursos y peleas con el fisco, pero bueno, ya se los comento por si algún día o alguien está trabajando y le paga. Bueno, ahí llegamos al famoso saldo de la declaración jurada y monto a ingresar por el contribuyente. Y ahí lo llamamos el contribuyente. Sí. Perdón, tengo una pregunta sobre lo que estaba diciendo recién. Cuando un empleador te retiene, ¿cada cuánto lo deposita? ¿O se lo da a la AFIP todos los meses o es a fin de año? ¿O cómo funciona eso? Quincenalmente. ¿Quincenalmente? Todas las retenciones del impuesto a las ganancias se informan a través de un aplicativo que se llama SICORE, régimen de retención, y se informan quincena, es así. Por quincena, primera quincena del mes, lo retenido durante la primera quincena del mes, se hace un pago a cuenta, que vence ahí por el día 20, ponele. Después de todo el mes, se hace una declaración jurada, que descuenta el pago a cuenta, se paga la diferencia. Te hablo como agente de retención, ¿no? De todo tipo de retención en impuesto a las ganancias. Llámese las que hago como relación de dependencia, la que le haga a los proveedores por compras, a los profesionales por pago de alquileres, cualquier tipo de retención que haga. Porque había un ejemplo que hace poco habíamos descubierto esto de ingresar los gastos médicos o los alquileres y depende en dónde trabajabas, te lo devolvían o al mes siguiente, ¿no? Porque lo ingresaban como en tu cómputo de ganancias y te lo restaban ya de lo que tenías y te aparecía en el sueldo, y otros te lo devolvían como a fin de año o cuando cerraban, no sé qué, en mayo, no sé cuánto es, que te lo devuelven a fin de año. Ah, claro. Ahora se hace un anual. ¿Entre abril o mayo? Bueno. Abril. Para el vencimiento. Ahora, vieron que los que trabajan en relación de dependencia, el 31 de marzo les vencía para presentar vía web el famoso formulario 572. Dios, 572. Los que trabajan en relación de dependencia sabrán que ese formulario 572 es un formulario donde se le informa al empleador cuáles son las deducciones que le tienen que hacer. Entonces, ahí que le informan esto que estamos hablando, las deducciones generales y las deducciones personales.
si tuvo gastos médicos, si tiene una prepaga, si pagó un seguro de retiro, si tiene cónyuge, hijos y demás. Todo eso se informa en ese 572, que si van teniendo modificaciones durante el año, le van informando. Entonces, ahora hice un gasto médico, listo, se lo pongo. Hice ¿cómo se llama esto? Lo que acabas de decir. Lo que apareció ahora de que fue lo último, esto lo de los gastos escolares. El gasto de educación. Nadie se enteró durante el año, porque el revuelo que vino. Esto estaba, se podía decir por el 2022. Se enteraron ahora que vencía el 572, todo el mundo dijo los gastos de educación, le agarró todo el mundo el ataque. Obviamente muchos no tenían los comprobantes, porque sí, el que va a colegio sí, pero pues, compró guardapolvos, compró útiles escolares, sí, no tiene los comprobantes. Bien. No los pidió porque no sabía. Entonces, a lo que va, no me acuerdo quién fue el que preguntó, si Agustín o quién, es, yo, empleador, tengo la obligación de mirar, cuando el empleado lo manda a través de la página, el empleador lo recibe también y ve lo que le tiene que deducir a cada empleado. Entonces, básicamente, a cada empleado le hace una mini liquidación de ganancias. Le va acumulando los sueldos, le descuenta los aportes jubilatorios, todo lo que estamos hablando, y las deducciones tiene que mirar si tiene hijos, si tiene cónyuge, si le informó gastos médicos, bla, 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 mensualmente. Y ir haciendo liquidaciones mensuales. ¿Qué pasa? Depende del área de recursos humanos, es que lo hagan bien, lo hagan mal, lo hagan durante el año, o si se lo comieron, como hacen un anual, entonces se lo devuelven en mayo. O el empleado no lo informó y recién lo vieron ahora en marzo. ¿Ah? Entonces tienen que hacer la liquidación anual. No lo descontaron nunca, ahora lo liquidan y en su caso le pueden tener que devolver en el recibo del sueldo e informar en lo que te digo, en el famoso régimen psicólogo. ¿Eso el empleado lo tiene que hacer mes a mes o lo puede informar anualmente? No, a ver, las retenciones te las van calculando mes a mes. Si vos tenés gastos que hiciste, hijos y demás, no cambia. Pero bueno, sí cambia. Suponte que te nació un hijo en el mes de mayo. ¿Qué vas a hacer? Sí. Bueno. ¿Vas a esperar a informarlo a fin de año? No, pero yo decía que todo lo que es los impuestos de la casa habitación, como es hipotecario, por compra de casa habitación, eso se puede poner anual. Sí, puedo poner anual, sí. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Por eso, salvo que no tengas alguna modificación en 570 que informar para que te hagan menos retención, si no, informas anualmente. Claro. O también depende del tope de sueldo, porque vieron que lo otro que hicieron es por tramos, depende del tramo del sueldo, es la... Bueno, a ver, ¿qué dijeron? Porque la realidad que era, las paritarias aumentaban los sueldos, esto porque vivimos en esta vorágine. Los convenios negociaban, se peleaban, aumentaban. Bien. Entonces a vos te aumentaban el sueldo, pero te aumentaban el sueldo, pero te retenían ganancias, con lo cual en bolsillo te quedabas igual. Sí. Con lo cual, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer por tramos los sueldos. Si ganás tanta plata, directamente está todo exento. Completás las deducciones mínimo ni imponible, deducción especial, hasta llegar al monto de la ganancia, del ingreso. Y por tramos, después si ganás otra franja, bueno, ahí es una parte de tomás como deducción. Realmente, hacer las retenciones sobre sueldo es de lo más engorroso. Está bien que se sistematiza, pero bueno, se parametrizan los sistemas de liquidación y demás, ¿no? Si no es imposible. Es imposible ver de cada empleado
Claro. Pero todo esto que hablamos se parametriza y todos los sistemas de liquidación de sueldos tienen los parámetros, para cargar los parámetros de tal manera que se obtiene la liquidación, ¿no? Entonces hay que cargar las tablas, los montos deducibles, las tablas, y al empleado cargarle si tiene hijos, si no tiene hijos, qué deducciones tiene y demás. Porque si no, hacerlo manualmente, imagínense que es el esquemita ese de liquidación que decimos mensualmente para cada empleado. Bueno, les decía que ahora llegamos ahí al saldo de la declaración jurada, monto a ingresar por el contribuyente y lo llamo. Juan Pérez, acabo de terminar todo de confeccionar tu declaración jurada, te da tanto a pagar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo no lo pago? Ahí empiezan las peleas. No puede ser, te equivocaste, no me tomaste, y me tomaste el préstamo y me descontaste no sé qué. Ah, no, pero sabes que yo tenía no sé cuánto para descontar. Y ahí empezamos todo de vuelta. Ay, me olvidé de pasarte el gasto de... ¿Esto para qué? En la práctica no se asusten porque es hermoso, pero es lo que pasa en la práctica, ¿no? Y o uno mismo dice, no, qué barbaridad, ¿ver? Entonces trata de ver desde el punto de vista técnico qué vuelta a la hoja le podemos dar a este señor para que su costo impositivo, sin evadir el impuesto, con alguna cosa que podamos deducir o encontrar, sea el mínimo posible. Esa es nuestra función como asesores el día de mañana. Porque hacer la cuentita y liquidarlo, todo el mundo la hace. ¿Ah? O la puede aprender a hacer cualquiera. Lo que nos tiene que distinguir es poder asesorarlo a alguien en, bueno, mirá, te conviene, por ejemplo, por decir cualquier pavada. Vieron que, muchacho, me voy a comprar un auto. ¿Qué te parece? ¿Lo compro a nombre por el CUI del comercio? ¿O lo compro, o ponen, vamos a profesional? ¿O que me hagan factura con IVA? O mejor dicho, o mejor no. Bueno, ¿qué opinan ustedes cuando le preguntan eso? Clic, Que clic, lo ponga el nombre de la empresa. clic, clic. Bueno, ahora piensen, ¿qué pasaría en una alternativa y en la otra mientras yo me voy a tomar un café y tienen 10 minutos? A la vuelta de los 10 minutos quiero opiniones, porque en realidad lo que tienen que aprender es este tipo de cosas. Las cuentitas, y si el mínimo disponible es 1.000.000, 2.000.000, 4, 3, 2, 1, lo buscan en una tabla. ¿Está? No pasa por ahí. Pasa por entender el mecanismo, tratar de ver, por ejemplo, analizar si compra un vehículo y vende el otro. Ah, bueno, entonces pueden utilizar 20 reemplazos, por ejemplo, el mecanismo de venta-reemplazo. Entonces, me voy a comer el auto. Ah, pará, ¿cuál auto? No sé qué. A ver cuánto. Y hacer ustedes los cálculos y evaluar, y eso es lo que los va a diferenciar con un cliente, potencial cliente. Bueno, me voy a tomar un café. No hablo más.
Bueno, ¿estamos? ¿Se me fueron todos? Hola. Hola, profe, acá estamos. Acá estamos. ¿Están? Bueno, ahora los escucho yo, ¿eh? Esperen un segundo. Bueno, ahora los escucho yo a ver qué pensaron. Y clic. ¿Alguien está? Me voy, ¿eh? Esta es la desventaja de las clases virtuales. Uno no los ve, no sabe si están, si escuchan, se fueron. Tocar una desventaja para uno. Que para ustedes si están bárbaros y si no están, es lamentable que solamente estén conectados por conectarse y desaprovechando el tiempo. Bueno, a ver, nada. Lo que me refería era a un caso que pasa en la práctica y que les decía que el objetivo o mi objetivo de lo que tienen que aprender de impuestos es no redactarme la ley de memoria, sino aprendérsela de memoria, sino entenderla, razonarla, comprenderla, saber aplicarla, porque mañana les va a cambiar algo y tienen que saber analizarlo y ver el por qué les cambió. Y el impuesto es todo tan dinámico que esto les va a pasar en forma permanente. Y le pretenden dedicarse un poco a la parte impositiva, que de hecho es lo primero que a veces uno hace cuando ejerce la profesión, ¿no? Salvo que trabaje en una consultora o algo por el estilo. Yo espero que les guste la materia y que la sepan aprovechar. Por eso insistimos tanto en que estudien, que lean, que no solo para que aprendan la materia, sino porque además eso les va a generar dudas, inquietudes, qué pasaría si, y nos tienen como para consultarnos, para analizarlo, para orientarlo, para aprenderlo. Por eso insistimos tanto. En realidad, siempre tenemos el objetivo de decirles, bueno, estudien tal tema y lo debatimos en la próxima clase. Y sabemos en la práctica no lo logramos por varias razones, entre ellas porque sabemos que no cursan, no es la única materia que cursan, y porque no alcanzan a esta altura a darse cuenta de lo que planteamos. Que nos pasa a todos cuando estamos en su lugar, nos ha pasado a todos, y decimos, pero pucha, ¿por qué no aproveché, no sé, lo que en materia puedo decirlo? No se me ocurrió esto cuando estudié tal cosa que podría haber preguntado y ahora, no sé, tengo que ponerme a buscar, a ver. Hoy mismo a nosotros nos surgen dudas o inquietudes o cosas que no están y que las consultamos, las trabajamos, por eso siguen escribiendo y por eso hay tantos libros de doctrina y siguen escribiendo artículos y sale alguien
algo y alguien sale a escribir una repara, una ley, una de eso. Bueno, nada, continuemos, porque si no me voy por las ramas. Hasta acá nosotros estamos viendo Gastón, sos el único que se puso en la lista. No sé cuál es, pero Gastón, comisión. ¿Cuál es la comisión 3, Gastón? 3.2. ¿Dónde está Gastón? De Gajo 93851, ¿dónde andás? Ah, Oscar Ganini es el profesor. Bien. Hay muchos que son que están cursando con, que estaban al menos anotados con Patricio Bazán, con el titular. ¿Alguien viene a esa comisión? Sí, profe, yo estoy anotado con Bazán. ¿Me cursaste en algún momento con él? Sí, las primeras 2 clases, 3 clases. Y hay otro acá también que está anotando, yo, dice. Bueno, bien. Yo también. Uy, tengo mucho, además, 3 tengo hasta ahora. Matías, Yo también, profe. tengo unos cuantos. Buenas, profe, ¿cómo va? Le hago una consulta.